Muchísimas gracias Álvaro Riva, pero bueno, ponga muchísima atención al debate, más que un debate, al segmento de Ayúdame Freud, donde vamos a estar abordando el siguiente tema sobre las personas mitómanas. Aquellas personas que son mentirosas, aquellas personas que consiguen su objetivo a base de la mentira. Vamos a ver ahora, muy bien acompañado con Samantha Molina y por supuesto con nuestra doctora Josefa Solari, quien nos va a decir cuáles son las diferencias entre un mentiroso y un mitómano. Adelante, buenos días. Buenos días, doctora, ¿cómo está el día de hoy, esta mañana de martes? Buenos días, bienvenida. Sí. Doctora, para empezar, ¿qué es un mitómano? Qué interesante, realmente. Una persona, un mitómano, generalmente es una persona que miente, pero le llamamos así porque también está dentro de un patrón, un síntoma de un trastorno, a diferencia de una persona que miente por un objetivo, por ejemplo. En el caso de una persona, un mitómano, ellos tienen, por ejemplo, a veces sin motivo y mienten, porque ellos tienen una necesidad, una compulsión de mentir porque se sienten mal, porque tienen muchas afectaciones, porque tienen problemas de autoestima y porque quieren como encajar y estar bien. Y sin embargo, realmente las personas, ¿verdad? Mitómanos se han visto por estudios de que tienen unas alteraciones a nivel del cerebro, mientras que una persona que es esporádica o una mentirosa social o mentiroso social, pues generalmente tiene un propósito o algo. Pues en este caso, por ejemplo, podríamos decir una persona que es infiel va a mentir cada día, de cómo, o sea, en su casa y con la otra persona para mantener un objetivo. En cambio, una persona mitómano no es así. Generalmente, y vos lo vas a ver, las personas, ¿verdad? Con este síntoma o que tiene un trastorno, generalmente está asociado a los trastornos de esquizofrenia, del límite de la personalidad. Las personas, por ejemplo, que tienen una adicción a un fármaco, a una adicción de una droga, también generalmente porque tienen como ese vacío, esa necesidad, pues. Y en cambio, las personas mentirosas, pues, tienen ese propósito. Piadosa. Así es. Doctora, están los cleptómanos, que son las personas que roban o adquieren las cosas sin necesidad. Igual los mitómanos podríamos decir que es el mismo patrón, personas que mienten sin necesidad, se inventan una vida, una historia sin necesidad. Sí, generalmente estas personas que mienten, vos lo vas a ver a diferencia del mentiroso que tal vez tiene historia, pero estas personas son más de fantasía, o sea, te inventan una historia con muchos detalles, casi con real. Muchas cosas, casi real, creíble, que la gente se queda de repente así, ejemplo, y ellos saben, pues, porque son muy inteligentes también estas personas. Entonces, de repente, si yo sé que ustedes son presentadores, entonces yo voy a venir aquí a hablarle de ustedes, ¿verdad? El mitómano, de que yo he ido a muchos canales, de que yo conozco muchas cosas y se mantienen una historia, ¿verdad? Sí. Y tienen dos papeles, o el de víctima o el de protagonista, a diferencia de las personas que son mentirosos, que solamente tienen un propósito, pues. Y generalmente, después, como son muy fantasiosos en ese sentido las personas, nos vamos dando cuenta de que ahí no pasa, o sea, muchas cosas, mucha historia como muy, no uno dice, muy realista, y ahí ellos son como muy fáciles. Y las sufren porque al final las personas cuando se dan cuenta, se van alejando, incluso, y ahí sí tienen afectación en las relaciones, en el trabajo, con los amigos, con las personas más cercanas y eso, pues. Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que lleva a una persona a convertirse en un mitómano? Generalmente, como lo decíamos, recordemos que como está dentro de un patrón, de un trastorno, el mitómano como tal, digamos que ya viene con esa predisposición genética. Ya, es como, por ejemplo, la persona que va a desarrollar un trastorno, ya. Generalmente decimos, si tiene la esquizofrenia, no es que nace aprendido, ya trae un patrón ya que se va desarrollando y que lo va fortaleciendo el medio donde está, pues. Porque, por ejemplo, a ver, si un niño aprende en casa mentir o tiene que mentir porque es castigado,
Entonces él va teniendo esa conducta, pero ya está esa predisposición, digamos, de ser mictómano, porque generalmente donde se activa eso, en la adultez y en la juventud, pero ustedes van a ver personas de adolescentes que mienten y mienten y mienten y mienten tanto, se creen sus mentiras y eso les genera también mucha ansiedad porque tienen que ver cómo inventar esa historia y ellos no saben, por ejemplo, la realidad de cuánto realmente han inventado o cuánta cosa es real o fantasía, pues lo que... Podríamos decir, doctora, que una persona mictómana cuando ya está identificada la pueden someter a un tratamiento, podríamos decir, bueno, tiene que ser un tratamiento psicológico, me imagino, pero puede llegar a fármaco incluso para poder sanar. Generalmente tratamos, por ejemplo, en este caso, la mayoría de los psicólogos estamos siempre de que no deberían para todo usar fármacos, pues realmente, sino por eso tenemos tratamientos cognitivos conductual donde la persona también se trabaja esa realidad. Por eso con la familia lo que se trabaja también mucho es que se confronte con sus mentiras realmente y a veces no pasa, pues entonces les damos ciertas técnicas para decirle, a ver, me estás mintiendo, esto no es así, yo me di cuenta, ¿por qué lo estás diciendo? No hay necesidad, para que ellos también acepten esa realidad y esa parte de que su mundo es todo una mentira, porque el problema de la mentira ellos lo hacen como un hábito de cada día, porque ellos sienten que es parte de su vida porque tienen esa necesidad, no así es, se trabaja la autoestima porque realmente hay una necesidad de aceptación, de acercamiento, entonces se trabaja esa parte, pues, y en el caso que sí se requiera, pues como en último, sí, pues los fármacos. ¿Y qué pasa con aquellas personas que mienten de manera piadosa, como dice la frase, que lo hacen, por ejemplo, que si es por la muerte de alguna mascota, por no querer decir la verdad o omitir también? ¿Qué pasa con esas personas? Es que en el caso, por ejemplo, dicen muchas investigaciones que las personas normalmente en una conversación de 10 minutos generalmente tiene a 2 o 3 mentirías. O sea, que en general, pues, normal mentir en tu vida. O sea, el que diga que yo nunca he mentido, eso es falso. Por lo menos, como decimos, una mentira piadosa, de repente vienen ustedes y me regalan un café, yo lo bebo de cierta manera, está fuertísimo, yo le digo, está bien, está rico, está bien. Entonces es una mentira piadosa para no incomodar y no hacerle sentir mal a la otra persona. Sí. O por ejemplo, en la pareja, de repente sí sabes que, a ver, ¿y cómo me queda esta camisa? Entonces vos decís, pues fíjate que te queda bien y de repente decís vos en tu mente, no, pues está terrible. Está fatal. ¿Ya entendés? Entonces, ¿para qué? Muchas veces no lo hacen para no entrar en polémica, porque así es más, sí, de repente la otra persona es muy susceptible. Entonces, sí, generalmente mentimos. Lo que no debería de pasar es como los estafadores, por ejemplo, que tienen propósito de maldad, en este caso, claro. Y te mienten y te dicen cosas, por ejemplo, a diferencia de las personas que sin motivo, como los mictómanos, mienten, pues. Por ejemplo, yo tuve un caso de un adolescente, no, de un joven, me acuerdo que él llegaba, al inicio yo le comencé pues a creer todo lo que me decía, pero un momento que decía, oye, esto no encaja. Él me comenzó, me acuerdo, a decirme de que en su infancia había tenido... Es correcto, así es. Y cada vez más, porque el papel que era no era protagonista, era una víctima de su familia, una víctima que a él le golpeaban, que él hacía aquí, después él era uno de los mejores en su trabajo que estaba, y cuando hubo una parte en que yo lo confronté, oye, ahí sí que como que se le meneó y trató de no llegar hasta cierto momento y después se dio cuenta pues, y ya sí pidió como esa ayuda, pues. Pero no es tan fácil realmente porque es una parte, digamos, como de su personalidad de ellos, ¿verdad? De decir, no, esto es ya es innato en ellos realmente porque se ha visto que a nivel del cerebro hay una parte que ellos no tienen como, uno reactiva. Cuando uno miente, el cerebro, hay una parte que se llama amígdala que se activa
activa, imagínense qué interesante, Amígdala. sí, dentro de la amígdala, que se activa para tener sentimientos negativos ante esa mentira que vos estás O haciendo. sea, como que te alerta. Estás Es mintiendo, correcto, así, estás oye, que mintiendo. es correcto, Podría pues. ser que hay personas que lo hacen automáticamente. Así es. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de cuando es automático, ¿verdad? Que no te das cuenta, sí tiene que ver con la parte del mictómano. Y ahí esa parte, esa área, ¿verdad? Va decreciendo. Entonces, llegas a un momento en que la mentira ya es parte de vos, de tu cerebro. Doctora, una persona que mucho se justifica a diario, ¿puede llegar a ser una persona mitómana o ya es una persona mitómana? Es que dependiendo del propósito, porque por ejemplo, si yo pienso porque tengo el hábito de llegar tarde, o porque por ejemplo no entrego los informes, o por ejemplo te estoy engañando, o por ejemplo soy un estafador, es un mentiroso ya social y no tiene una patología. ¿Ya entiendes? Esa es la diferencia con la persona mictómana. El que es mentiroso ya y que lo hace también como un hábito de vida, porque tiene un propósito y tiene un beneficio, ese no es un mictómano. A diferencia Pero del se puede sí. llegar a convertir en un mitómano. Sí, pues llega una conducta, hacerla que sí, ya lo ¿Cuál hace es- parte de cuál- tu vida, pero eso tiene que ver, eso es interesante, en la frecuencia y en el tiempo. ¿Cuál es la conducta más peligrosa que puede llegar a ocasionar un mitómano? Generalmente, imagínate, escuché una vez en un caso de una persona que le hacía falta, por ejemplo, que no sabía de sus hijos, no sé qué cosa, y lo había asesinado. Ujú. Llega hasta Porque el punto de es correcto, asesinato. porque recuerden que también es un síntoma de un trastorno, como la esquizofrenia, como el límite de la personalidad, De hecho, como las personas que son adictas. ¿Ah? De hecho, y claro ejemplo es de que la nosotros psicopatología. acá en la pantalla del 2 hay una telenovela que se llama Dulce Ambición y de eso trata, una de las protagonistas, Josiane, que es el personaje, ella tiene ese problema y ha asesinado. Entonces se ha visto y es real al Así final, es real porque ha sucedido. Sí, Se los han visto sociópatas o los casos. psicópatas, por ejemplo, Se ha son visto muy casos en niños, manipuladores en y mentirosos. parejas. Sí. Sí. Entonces, pues ahí tenemos casos como eso, pues Está también. interesante sí. este tema, doctora. Incluso Sí. hay muchas canciones de duele más una mentira piadosa que una verdad que me amargue Qué la vida. Yo bueno. creo que siempre es mejor Este decir tema la verdad. se merecía de fondo la música de José José. O de Ricardo Mentiras Arjona. son puras mentiras. Sí. Vamos a finalizar de esta manera agradeciéndole por habernos acompañado, doctora. Muy interesante este bonito. tema. Sí, muy Sus bueno. números de contacto, cómo aparecen en las redes sociales para las personas que quieran mayor información. Bueno, el 888-41350 y en el Facebook como Solar y Psicólogo. Excelente. Muchas Vamos a gracias. finalizar y nos vamos a trasladar al escenario con más de la presentación artística aquí en Primera Hora. Adelante.